La geometría es una rama de las matemáticas muy antigua. Se remonta a Babilonia y el antiguo Egipto. Estos fueron desarrollando una serie de reglas prácticas para medir figuras geométricas. Y para determinar sus propiedades. Los primeros conocimientos geométricos surgieron siglos atrás, hace más de 6.000 años, en una civilización que floreció en Babilonia, situada en el Medio Oriente. Aunque los sumerios, escucha bien, inventaron la rueda, los babilonios descubrieron las propiedades de la circunferencia, dentro de las cuales determinaron su longitud, que es aproximadamente 3 veces su diámetro. La geometría en el antiguo Egipto. El desarrollo de la civilización egipcia se basó principalmente en la agricultura. El desarrollo de los conocimientos geométricos se debió en gran parte a las mediciones que tenían que hacer al terreno luego de las crecidas del río Nilo. De ahí el origen de la palabra geometría, 2 palabras griegas, geo, que significa tierra, metron, que significa medida. En realidad, medir la tierra no fue la única razón de los egipcios para que la clase sacerdotal cultivara las matemáticas. Otra razón fue que los egipcios fueron grandes constructores, como lo demuestran en sus templos, sus pirámides y esfinges, como los que vimos en nuestro viaje al Medio Oriente. También los egipcios cultivaron la astronomía. Los conocimientos de los egipcios han llegado hasta nosotros a través de los papiros, lo que hoy en día serían las hojas de papel. Los egipcios resolvieron numerosos problemas geométricos, uno de ellos el área del círculo, el área del trapecio isósceles y el área del triángulo. La geometría en Grecia. Los conocimientos geométricos egipcios fueron sometidos a rigurosas críticas por parte de los griegos, entre los cuales destacan Tales de Mileto, Platón, Arquímedes y Euclides. En el campo de la geometría, Euclides es el personaje más sobresaliente, con su obra famosa llamada Elementos. Hoy día, Elementos es la única obra que presenta la geometría de manera lógica y ordenada. Por tal razón, Euclides es considerado por muchos como el padre de la geometría. Te sorprende, ¿verdad? Si en tu comunidad la mayor actividad económica es la agricultura, sabrás de lo que te hablo. Sabrás que cuando vienen tormentas, ciclones, los ríos se desbordan, destruyendo por completo los cultivos y las divisiones que en ellos se trazan. O tal vez vives cerca de ríos, arroyos o cañadas, y cuando sobreviene la inundación, tu hogar se ve afectado, de tal manera que luego que todo vuelve a la normalidad, deben construir las casas, delimitar una vez más el solar y, si es necesario, mudarse a otra localidad. En todas estas actividades hacemos uso de la geometría. ¿Cuán útil es la geometría? Sin importar los orígenes, todavía hoy sigue siendo útil y lo seguirá siendo siempre. Ahora que ya sabemos el origen y la evolución de esta ciencia llamada geometría, te estarás preguntando, ¿pero para qué nos sirve? ¿Cuál es el objeto de estudio de manera específica de esta rama de las matemáticas? Objeto de estudio de la geometría. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras compuestas de puntos y líneas, es decir, que la geometría estudia las figuras geométricas en su forma y extensión, figuras como el círculo, el cuadrado, rombos, los cubos. División de la geometría. Las figuras geométricas pueden ser de 2 o 3 dimensiones. Dependiendo el tipo de figura que estemos estudiando, aplicaremos 2 tipos de geometría distinta. Número 1, la geometría plana, la cual se encarga de estudiar las figuras que componen 2 dimensiones, solamente ancho y altura. La segunda es la geometría del espacio, la cual estudia las figuras de 3 dimensiones, las que están compuestas por ancho, altura
y profundidad. Hoy vamos a aprender cómo calcular la distancia entre dos puntos en la recta real y la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Acompáñame. Analicemos la pregunta que acabamos de hacer. Supongamos que el camino de tu casa a la escuela está en línea recta.